La resistencia al organismo de infección. Vamos a hablar de la parte de los leucocitos, los granulocitos, el sistema de los monocitos y la inflamación, que técnicamente eso ya hemos hablado. Entonces, la génesis de los monocitos, la génesis de los linfocitos, la génesis de los leucocitos, todo esto va a ser importante. ¿Por qué? O sea, todo lo que habían visto en fisiología 1, histología y demás, va a ser sumamente importante, asociado ¿a qué? A que en toda esta generación de formación de los linfocitos y demás, podemos tener trastornos en la formación, en la cual en uno de estos pasos no tengamos la capacidad de formación, ¿ya? Por el cual, si no tenemos la capacidad de formación de leucocitos, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? ¿Qué nos ocurre, no? ¿Qué significa? ¿Sepsis? No. Alteración del sistema inmunológico. ¿Qué? Alteración del sistema inmunológico. Alteración del sistema ¿Qué inmunológico. nos ocurre, no? ¿Qué significa? No, eso. Bien, vamos a ser mucho Por más eso. propensos a infecciones, no sepsis directamente, sino eso sería consecuencia de. Entonces, determinar la formación o la génesis de ambos va a ser sumamente importante para saber qué trastornos podemos tener a partir de, por ejemplo, relacionado con la quimiotaxis, vamos a poder apreciar cómo hay un aumento de la permeabilidad, una marginación y una diapedesis, en la cual tenemos la fuente de la quimiotaxis a través de la sustancia quimiotáctica. Entonces, si tenemos una alteración, en la generación de los leucocitos, podemos tener una alteración en el proceso de la quimiotaxis, es decir, que una de nuestras herramientas dentro de la característica del sistema inmune no la vamos a tener, por el cual es importante asociar lo que ya hemos llevado en la primera parte de la fisiopatología de este proceso, y además de que en las características con la formación de los macrófagos, etcétera, si bien vamos a tener la generación de anticuerpos, en las cuales estas puedan ser herramientas para identificar junto con los receptores con el macrófago y empezar la lisis celular para hacer el proceso de digestión del microbio y tengamos el proceso de exocitosis, pues el problema de esto va a radicar en que si no tenemos la capacidad de formación de macrófagos, pues entonces, ¿qué hace nuestro organismo? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? Creo que lo tengo en la siguiente diapositiva. Aumentar. ¿Qué? Generación de linfocitos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué? No está mal. El sistema de complemento también puede ser una opción. Pero algo que también puede estar asociado con trastornos de resistencia frente a las infecciones, también está el sistema linfático. ¿Por qué? ¿Por qué el sistema linfático? Porque ahí es donde se origina Producción. Génesis. Producción de. Linfocitos en el lugar donde se Ya, genera. producción de linfocitos. ¿Qué más? También está Más fuerte, más. la distribución de los mismos linfocitos. Ya, la distribución. ¿Qué más? También es soporte hidrolítico. Más fuerte. Soporte hidrolítico se puede decir. ¿Qué? Soporte hidrolítico en el caso de los. Ya está asociado al equilibrio electrolítico. Ya, ¿qué más? También estos van a estar en todo el sistema, van a ser. Por aquí viajan los linfocitos y todo el sistema para poder viajar más rápido. Ya. Este proceso, y no me acuerdo si lo he mencionado en las primeras clases, este desecho microbiano técnicamente pues no existe. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos este desecho microbiano, principalmente asociado con las células específicas de cada sistema, ya sea en la parte hepática y la parte pulmonar, pues estas tienen la capacidad de también hacer una destrucción del desecho microbiano. ¿Por qué?
Porque si existe desecho microbiano, significa que a partir de este proceso también podemos hacer un proceso inflamatorio, ¿ya? Por el cual hacemos procesos de lisis hasta la destrucción total, ¿ya? En la cual el sistema linfático también está relacionado con estos procesos, aparte de todo lo que ustedes han mencionado. Entonces, a ver, justo. Entonces, para evitar que tengamos estos desechos, en la mayoría de tejidos vamos a tener células especializadas en las cuales van a coadyuvar a la parte de los anticuerpos para hacer la destrucción de ciertos agentes, ¿ya? En la cual estos sí van a tener una de las funciones en la cual si tenemos desechos microbianos, pues van a ayudarnos en la destrucción de los desechos microbianos, ¿ya? Pero el problema de esto es que como se encuentran en tejidos en específico, por ejemplo, la parte hepática, ¿cómo se llaman? Las células especializadas, ¿ya? Las células la parte pulmonar, ¿ya? La parte del vaso, la parte renal, ¿qué? No tanto así. Ya puede ser, células reticulares puede ser, no es el nombre correcto, pero... Entonces, en la gran mayoría de tejidos, pues, tenemos demasiada ayuda para contrarrestar la parte de las infecciones. Entonces, algo referente a lo que decía su compañera, ¿cómo podemos llegar a los procesos de sepsis como tal? Es diferente... No, en shock debería explicarse eso, pero bueno, es muy diferente tener el concepto de sepsis y tener el concepto de shock séptico, ¿ya? El concepto de sepsis es que ha sobrepasado la infección del sitio inicial. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué sé yo? Infección en la parte pulmonar, es decir, signo-sintomatología netamente pulmonar en la cual debido a una o el agente causal es demasiado para nuestro sistema inmune o tiene resistencia al propio sistema inmune, ¿ya? Por el cual esto nos puede llevar a que esta infección empiece a crear mayores problemas en otros tipos de tejidos. Por ejemplo, en la neumonía, ¿qué otros tejidos podría afectar? Un ejemplo más claro, en tuberculosis. Por eso hay tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Entonces, ya hay un montón de sitios, porque puede estar asociado con la parte ovárica, puede estar asociado con la parte pulmonar, con la parte intestinal, puede crear meningitis a partir de trastornos de tuberculosis. Entonces, hay un montón de causas extrapulmonares, ¿ya? Ahora, uno de los detalles en este caso significa que el sitio inicial no ha tenido la capacidad de combatir esta patología, por el cual ha empezado a afectar otros tejidos. Entonces, esto sí estaría asociado con la formación de un proceso séptico, ¿ya? Por el cual, en la sepsis, esta sí tiene que ser tratada sí o sí. ¿Cómo podríamos tratar la sepsis? Antibióticos. Antibióticos o antibióticos. Activando Tiene que fortalecer el sistema inmunológico con proteínas. También se debe activar el sistema de Ese complemento. concepto, técnicamente es un concepto mucho más nuevo, pero lo que yo quería que respondan es depende del agente causal. O sea, si le voy a dar antirretrovirales a una infección fúngica, pues no voy a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces tenemos que determinar cuál es el agente causal y a partir del agente causal, pues ayudar a nuestro sistema inmune a poder combatirlo, ¿ya? Esa es la idea. En el caso de la sepsis, pues ha sido sobrepasado el sistema inmune por el cual no tiene la capacidad de combatirlo. Entonces tenemos que ayudar a nuestro organismo a poder combatirlo. Lo más habitual para los procesos sépticos sí son la parte bacteriana, ¿ya? ¿Por qué?
porque estos tienen la capacidad de resistencia a fármacos, entonces la capacidad a crear resistencia a los fármacos, entonces bacterias que tengan mayor resistencia a fármacos mucho más de más amplio espectro, pues nuestro sistema inmune es incapaz de hacer algo frente a estos agentes causales, ¿ya? Eso es perfecto, pero a ver, es algo que me enseñaron en el internado y hasta ahora no me olvido. Supongo que haré lo mismo que los mismos dibujos feos que hizo mi docente. Es un gran amigo mío ahora, es un Hubble. ¿Cómo se llama una bacteria? Supongamos que es una bacteria. Estudiantes. Es una bacteria. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede destruir a la bacteria desde una parte inicial? Ahí me has atrapado, pero no exactamente. ¿No sería, dependiendo también del tipo de bacteria que sería, si sería gran positivo o gran negativo? Pues claro. Dígame. Ya, sistema inmune, bien. Que vamos a tener dos. Que va a ser innato y adaptativo. Bien. Me ayuda a recordar la forma tan ofensiva que utiliza ese doc, pero funciona. Esta bacteria es como un estudiante de primer año, ¿verdad? En la cual no sabe hacer trampa, no sabe qué es la vida misma. Si yo hablo y digo que la presión arterial en una nueva guía dice que es 220, 280, el estudiante del primer año, como somos, me va a hacer caso y le digo, uy, qué inteligente es el doctor, y ni siquiera se toma la molestia de buscar, ¿ya? Entonces, eso significa que para este tipo de bacteria, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo va a tener la capacidad de crear destrucción, ¿ya? En la cual esta bacteria pues no tiene ningún tipo de resistencia, ¿ya? Son la gran mayoría de agentes causales que podemos toparnos frecuentemente, ¿ya? Instale cualquier tipo de infección habitual, ERAs, etcétera, etcétera, que pueden tener, ¿ya? Entonces, seguimos avanzando. Ahora el estudiante está en segundo año, ¿ya? Segundo año, en la cual ya sabe qué es enamorarse, ya sabe qué es hacer trampa, ya sabe que al docente le gusta el panetón, entonces... ¿Esto cómo podemos asociarlo? Que una bacteria cree resistencia a lo que es más común hoy por hoy. ¿Penicilina? Bien, resistencia a las penicilinas, ¿ya? Entonces, eso significa que el sistema inmune ya no solamente puede ser la destrucción con el sistema inmune innato o solamente con el sistema inmune adaptativo. En la gran mayoría de los casos va a necesitar estos dos, pero de todas maneras en ciertas situaciones puede ser insuficiente, ¿ya? Por el cual a esto podremos añadir un antibiótico, ¿ya? Un antibiótico. Pero, y esta era la parte que me gustaba de esta explicación, pero ¿cuál sería la causa que este estudiante de primer año se haya vuelto así en el segundo año? O sea, usen respuestas lógicas. No les estoy pidiendo que me explique la bacteria. El uso constante, tal vez. ¿Qué? El uso constante de medicamentos. ¿Y en estudiantes? El entorno. Bien. El entorno. ¿El entorno en qué sentido? Ahora con bacterias. ¿El Adaptación. entorno en qué sentido? ¿Adaptación? Otras No, bacterias. ustedes no se adaptan. Otras bacterias. Por experiencia. El entorno. A ver, para una bacteria, ¿por qué el entorno sería importante en ese sentido? Por los nutrientes. No. Para sobrevivir. Por la resistencia que puede crear. Se confunde. Replicación. Se mimetizan No. entonces. Replicación.
dos factores, ya lo que decía su compañera hace un momento. El primer factor está asociado con el uso inadecuado para esta bacteria de antibióticos. Si aquí ha empezado a utilizar penicilinas, amoxicilinas, entonces por la característica de esa persona ahora tenemos resistencia. ¿Ya? ¿Cuál es la segunda? Que esa persona sí está consciente que no tiene que utilizar antibióticos cuando le da la gana, pero el entorno, por ejemplo, como me explicaba el doctor Luna, si mamá y papá son los que hacen el almuerzo y resulta que ellos sí tienen la tendencia a utilizar antibióticos como les da la gana, y encima cuando preparan su comida pues no les da la gana de lavarse las manos, pues esto puede estar asociado con captar bacterias de características resistentes, ¿ya? Y en el caso de ustedes hay un tercero, en el caso de ustedes sí hay una tercera causa, que es exposición a pacientes. bien, la exposición al entorno, ¿ya? Por ese motivo, cada vez que vayan, esto es sugerencia, cada vez que vayan al hospital, asegúrense de lavarse las manos, no estén con su ropa blanca, porque si han estado en presencia de un paciente con algún tipo de bacteria resistente, puede ser que su organismo, que la capacidad a través de su organismo pueda tener ahora un estudiante de segundo año, ¿verdad? Por el cual hay tres factores asociados a esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, si esto es insuficiente, aunque en algunos casos, porque es verdad, en algunos casos nuestro sistema inmune de todas maneras va a tener la capacidad de eliminarlo. En algunos casos, no en todos. ¿Qué hacemos? Se le da antibiótico. ¿Qué? Antibióticos. Ya. Utilizar antibióticos, pero lastimosamente vamos a tener que utilizar no más. Antibióticos. ¿De mayor espectro? Bien, un antibiótico de más amplio espectro, que en este caso sería, no sé si ya no es. ¿Qué? ¿Los macrólidos? No, sería vancomicina. Ya puede ser Vancomicina. amoxicilsulfatán, también puede ser. ¿Qué más? Pero hay un problema, ahí hay un pero. ¿Qué pasaría? Y bueno, voy a hablar, es que le decía, el estudiante de fin de año o fin de carrera, el estudiante de fin de carrera, esta porquería no estudia. El estudiante de fin de carrera, ¿ya? El estudiante de fin de carrera ya tiene todas las malas mañas de un colega, ya es ingeniero o no sé cuál sería el homólogo en las mujeres, si respira mejor, son bien mentirosos, hacen trampa hasta sin moverse, sobornan frente a toda la clase, entonces ya tienen todo lo malo que puedes tener en la carrera, ya lo tiene este estudiante, ya por eso es el estudiante de fin de carrera. Entonces, en el caso de las bacterias, esta ya es una bacteria que tiene mayor resistencia, ¿ya? Esta sí, y este estudiante también, este es el que nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque significa que el sistema inmune es totalmente insuficiente y que los antibióticos de más bajo espectro, incluso mediano espectro, son totalmente insuficientes, ¿ya? Por el cual a este tipo de bacteria solamente debería ser tratado por personal capacitado, que en este caso es los colegas, ¿ya? Médicos, cualquier tipo de médico, en la cual pueden ser los de emergencias en un inicio, pueden ser los de consulta, pueden ser los médicos familiares, pueden ser los SAPSI, pueden ser los que ustedes gusten, pero tiene que ser tratado. ¿Por qué? Contagio, No, infección. Contagio. ¿Por qué hace diseminación? No, piensen en un mal médico.
Por Puede porque contagiar a otras personas tal vez. No exactamente. No va a poder no trabajar. trata. Porque un mal colega, y digo muchos malos colegas, en este primer tratamiento dice, te voy a dar algo fuerte, te voy a dar eritromicina para que se te pase. Y resulta que tiene un resfrío viral, ¿ya? No te ha hecho efecto, te voy a dar moxiflubatán. No te ha hecho efecto, te voy a dar algo más fuerte todavía. Las tres. Entonces, ahí es el problema, ¿ya? Estos colegas que hacen uso indiscriminado de antibióticos, nos va a llevar a utilizar antibióticos de muy amplio espectro, ¿ya? Y si estamos utilizando antibióticos de muy amplio espectro y por algún motivo esta bacteria hace resistencia a eso, estamos, les voy a mentir en esa parte, la verdad, lo único que me acuerdo es que se les añade una X a la resistencia bacteriana cuando ya esto sobrepasa la gran mayoría de antibióticos. Entonces significa que la resistencia que tiene esta bacteria sobrepasa nuestra capacidad y solamente podemos utilizar dos, que van a ser los carbapenems, esencialmente el... Uy, me he olvidado los carbapenems. El meropenem, imipenem. El imipenem es el que está designado para este tipo de bacterias y si es que tiene suerte, la vancomicina, ¿ya? La vancomicina es de amplio espectro y este es el que deberíamos usar en primer lugar, pero lastimosamente estas bacterias pues sí van a crear resistencia a la vancomicina, por el cual solo nos quedan los carbapenems, que existen en Latinoamérica por si acaso. Hay otros antibióticos que hay en Estados Unidos y en la Unión Europea, pero que aquí no llegan y que cada frasco cuesta alrededor de $100 y necesitas hacer un tratamiento de 7 días de mínimo 2 dosis. ¿Ya? Así que hagan sus cuentas de cuánto más o menos le va a costar hacer un tratamiento completo en dólares. ¿Ya? Entonces, y el mensaje que nos da este colega mío, no tenemos que llegar a esto, ¿ya? O sea, si veo que tengo futuras bacterias que pueden llegar a ser multidrogoresistentes, ahora sí es una anécdota hacia ustedes, pues, ¿qué tengo que hacer? Bien, eliminarlos. Tengo que eliminarlos. ¿Por qué? Porque es más probable que supongamos que yo soy buen estudiante. Es más probable que yo que soy buen estudiante, hago mis cosas, demás, no hago trampa, etcétera, etcétera, me contagien de todo lo malo a que yo contagie a los demás. Así funciona y es parte de la educación dentro de la neurofisiología también, ¿ya? Por el cual, en esos casos, tenemos que utilizar un antibiótico para las bacterias solamente si es necesario. Aplica también con estudiantes, por si acaso, ¿ya? En mi caso, hasta ahora he eliminado ya unos cuantos, nunca más volvieron. Así que ayudé al proceso médico a no tener más colegas que hagan desastres antibióticos. Entonces, toda esta parte de la resistencia es sumamente importante, por el cual, asociado con la parte de probabilidad de generar sepsis, tiene que ver mucho con la incapacidad de nuestro sistema inmune para poder combatir el agente causal, ¿ya? Por el cual, si no podemos combatir el agente causal, ahí sí tenemos que ayudarnos, ya sea con antivirales, antiparasitarios, antifúngicos, con antibióticos, etcétera, etcétera. Ahí sí es necesario, si no, pues solamente esperar a que nuestro organismo haga lo suyo. Preguntas de esta parte. Está buena la explicación, que hasta ahora me acuerdo utilizando los ejemplos como tal. ¿Entre ustedes hay? Creo que no. Okay. Una pregunta, en caso por ejemplo de que un paciente haya recibido las 3 penicilinas
y se haya hecho el barrido para todas las bacterias, ¿no? ¿Cómo se podría volver a que el paciente vuelva a tener su misma flora bacteriana? Tal vez no como antes, pero al menos llegar a ese índice que era. Ya, buena pregunta, y lo cual me lleva a un artículo que salió el año pasado, que dice que para la reposición de la microbiota, la nueva palabra correcta a la flora microbiana normal es microbiota, es darle probióticos, ¿ya? Pero aquí hay un pero. En aquellas personas que sean sanas, es decir, que no tengan ningún tipo de patología, no tengan un tratamiento a base de antibióticos y no tengan ningún problema en el sistema inmune, está totalmente prohibido que consuman probióticos. ¿Por qué? Porque en las personas que consuman probióticos estando totalmente sanos, puede ocurrir que dentro de estos probióticos empecemos a generar, si ya tienen un mínimo de cantidad de una bacteria resistente a las penicilinas, con el probiótico que tenías una cantidad mínima, ahora lo que va a ocurrir es que tengas más bacterias resistentes a la penicilina, ¿ya? Por eso los probióticos, que han sido muy buenos, ya ha sido un boom en estos últimos 3 o 4 años, después de una investigación larga, igual de estos 3 o 4 años, se ha determinado que en pacientes sanos no deben consumir probióticos, porque puede ocurrir este proceso, ¿ya? Por el cual, les digo, igual ustedes por la edad que tienen, no deberían consumir probióticos, porque a menos que estén con tratamiento de gastritis, que creo que es la única patología que les puede dar a esta edad, gastritis por infección de Helicobacter pylori, que por la cantidad de antibióticos hace un barrido de la microbiota, ahí sí tenemos que tomar probióticos. Hacerlo por tu propia cuenta, como hacen las mamás, las abuelas y las tías, no está recomendado, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedes empezar a generar mayor cantidad de bacterias resistentes a antibióticos, por si acaso. Y en pacientes sanos. ¿En Y qué? en pacientes sanos, doctor. ¿En pacientes sanos qué hacemos? Ajá. ¿A qué te refieres que hacemos? O sea, si en caso no se le puede dar a pacientes sanos, ¿Cuál sería el ¿qué se tratamiento? puede dar? Para... A ver. Nada. O sea, A ver, Hasta sano. en teoría, en un paciente sano, la microbiota es normal, ¿ya? Por el cual no necesitas darle absolutamente nada. El problema es la falsa creencia que se han hecho algunos de los pacientes, que dicen que necesitas que tu microbiota sea más. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Escherichia coli, que forma parte de la microbiota normal, si haces que haya mayor cantidad de E. coli, va a empezar a crearte infecciones intestinales, ¿ya? Entonces, necesitas la cantidad que tu cuerpo necesita. Si le